Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Yo les quiero contar lo que he observado para que nos vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras y un manto de tristeza fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. Y vino el temporal y la llovizna con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que enlutó a Valparaíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Pero este puerto amarra como el hambre. No se puede vivir sin conocerlo. No se puede mirar sin que nos falte la brea al viento sur, los volantines y el pescador de jaivas que entristece nuestro paisaje de la costanera. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací aquí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia. Muchas gracias. Muy buenos días a la querida audiencia de Puerto de Ideas. Mi nombre es Agustín Esquella, soy profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Quiero darles a todos ustedes la bienvenida a esta nueva actividad del Festival Puerto de Ideas de Valparaíso, que se está transmitiendo en este mismo momento desde la legendaria sala El Farol de la misma Universidad de Valparaíso. Hoy conversaremos con el historiador y Premio Nacional de Historia, Eduardo Cavieres, con la destacada cientista política y representante en Chile del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Marcela Ríos, y con la presidenta de la Junta de Vecinos del Cerro El Litre, Berta Acevedo, y sobre lo que vamos a conversar es la pobreza en Valparaíso, sus orígenes, su historia, sus causas y los desafíos que nos plantea de cara al futuro. Este año, tengo que agregar, Puerto de Ideas celebra su 10º aniversario con el apoyo de Colbún, de Copeuch, de la Fundación Mar Adentro y del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Estos diálogos porteños, cuya versión correspondiente a este año vamos a iniciar en un momento, están dedicados precisamente a Valparaíso y este año nos pareció casi inevitable ocuparnos del tema que acabo de señalar. Y es por eso que para titular esta actividad se escogió uno de los versos de la canción del Gitano Rodríguez, que en verdad más que una canción es ya casi un himno de Valparaíso, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconfundible a la tristeza. Si me permiten un par de minutos, querría desmentir categóricamente la anécdota que circula acerca de que el gitano habría en el comienzo escrito esta canción diciendo algo distinto.
porque fui pobre y siempre tuve un miedo inconfundible a la pobreza y que se le habría representado que pobre no había nacido, porque entre otras cosas estudió en el Colegio Macay de Viña del Mar. Bueno, pero no es cierto eso. Lo que ocurrió, según yo he investigado, es que el profesor de literatura Nelson Osorio le dijo: mira, gitano, es raro lo que dice tu canción, pero otra parte de la canción, esa que dice un miedo inconfundible a la pobreza. ¿Por qué?, contestó el gitano. Y Nelson Osorio le dijo: bueno, porque los pobres no le tienen miedo a la pobreza, lo que le tienen es rabia. Bueno, rabia, sensación de abatimiento, sensación de falta de oportunidades. Eso es lo que se siente mucho en Valparaíso. Y si yo me he permitido emplear un par de minutos en este recuerdo es para rendir un homenaje a ese, mucho más que cantautor que fue el gitano Rodríguez, fue un artista en el más pleno sentido de la palabra. Pintaba, dibujaba espléndidamente, escribía muy bien, de manera que ya esta actividad nos consigue comunicar alguna emoción fuerte al recordar al gitano. Bien, vamos al tema que va a ser conversado hoy por los tres panelistas que presenté hace un instante, partiendo por Marcela Ríos. Ella, durante un tiempo aproximado de 10 a 15 minutos, puedes usar los 15, Marcela, si hacen falta, por supuesto, nos va a dar una introducción al tema de la pobreza, tal vez más allá de Valparaíso mismo, un cierto marco, luego de lo cual pasaremos a la apreciación de nuestro estimado amigo y porteño Eduardo Cavieres, para continuar después con nuestra estimada presidenta de la Junta de Vecinos del Cerro del Litre, Berta. Marcela. Bueno, muchas gracias, Agustín. Quiero agradecer a Puerto de Ideas por la invitación. En realidad es un placer estar acá presencialmente después de un largo periodo de encierro. Les contaba, es la primera vez que salgo de Santiago y es de verdad un honor y un placer poder estar acá, felicitarlos por esta iniciativa y por hacer este evento que nos trae juntos, que además es un evento con vocación global y local y creo que tan adecuada para los tiempos en que estamos. Yo quería quizás dar una visión. Creo que en nuestro país se ha instalado fuerza todavía este último año, desde octubre hasta ahora, una discusión sobre la pobreza y la desigualdad, y la pandemia que afecta no solo a Chile, sino que al mundo, nos ha vuelto a poner el tema, no solo el tema, sino que la vivencia de las precariedades, ¿no? En Chile durante muchos años planteamos lo cierto que era que la pobreza dejó de ser la que era antes, ¿no? La pobreza, y preparándome para la conversación de hoy, encontré las fotografías de Sergio Larraín, ¿no? que fotografías de la pobreza de los años 50, de los años 40 en Valparaíso, y una pobreza de niños en la calle, de niños descalzos, de una pobreza material aguda, ¿no? Que caracterizaba a nuestro país y que ponía a Chile en el promedio de América Latina. No éramos de los países más pobres, pero era un país que, como sabemos todos, a principios de los 90 tenía más del 40%, prácticamente el 50% de la población viviendo bajo la línea de pobreza, sin poder tener condiciones como básicas de subsistencia. Y eso ha cambiado, la pobreza ha cambiado de manera muy significativa. Vemos que en la última década la pobreza ha bajado en prácticamente todo el país. En la región de Valparaíso en particular, desde el 2006 pasó de más de 30 puntos de pobreza, cuando la medimos solo con ingresos, a menos de 8%, 7% de pobreza en esta región, cuando la medimos restrictivamente, ¿no? La típica línea de pobreza en función de los ingresos. Cuando miramos un poco más allá y pensamos no solo en la cantidad de recursos que tiene un hogar, sino que el acceso a la vivienda digna, el acceso a la salud, las pensiones, la educación, ahí vemos que la pobreza en Chile es mucho mayor.
y que el promedio del país sigue siendo alrededor del 20%, y ahí nuevamente Valparaíso está un poco por debajo del promedio. Y yo creo que ese es un tema interesante, ver cómo la región y la ciudad en particular, quizás hay una diferencia entre la percepción de las personas que viven que habitan este territorio, y cuando miramos los datos en comparación al país. Porque cuando miramos el país, Valparaíso está siempre un poco mejor que el promedio, digamos, en términos de pobreza, incluso cuando la medimos con los indicadores más exigentes. Nosotros desde el PNUD hacemos una actualización de este índice de desarrollo humano a nivel mundial que nos permite comparar los países en términos de esperanza de vida, salud, educación, años de escolaridad, acceso al trabajo, empleo, ingresos, y vemos que también acá en esta región ha habido un aumento muy significativo del nivel de desarrollo humano de las personas. Sin embargo, y yo creo que dos cosas esenciales de tener claro, una dimensión que ha cambiado mucho menos que la pobreza dura es la desigualdad. Y eso hace que los promedios escondan realidades radicalmente distintas. Chile ha sido históricamente, y si miramos desde el siglo XVII en adelante, el siglo XIX, una sociedad extremadamente desigual. No es el país más desigual de América Latina, no, pero está en el promedio, y América Latina está dentro de las regiones del mundo con mayores niveles de desigualdad. Y esa una desigualdad porfiada, persistente, digamos, que el país no ha logrado revertir. Y eso hace que las personas, independientemente que hayan mejorado sus condiciones de vida básica, que un hogar haya pasado de ganar 200.000 pesos a 450.000 pesos, por ejemplo, sigue siendo un hogar que tiene una diferencia en su calidad de vida muy radical respecto de los sectores de altos ingresos, ¿no? Las personas que acceden a todos los recursos y a todos los beneficios. Entonces hay una desigualdad objetiva que podemos mirar, que podemos medir. Tenemos el índice de Gini, tenemos un montón de indicadores que nos permiten medir cómo las personas que nacen, y por eso la canción es tan apropiada, porque yo creo que retrata muy bien esta idea de que todavía sigue siendo cierto en nuestro país, a pesar de todo lo que se ha logrado avanzar en disminuir pobreza, que si tú naces en cierta familia, en cierto hogar, en cierto lugar de la ciudad, en alguno de los cerros, tus perspectivas de conseguir una calidad de vida mayor son menores que las que tiene otra persona en otro territorio. Yo creo que eso es central. Y por último, y quizás con esto, con dos ideas cierro, Agustín. Nosotros lo que hemos visto, y eso muy marcado, incluso antes del estallido, publicamos un informe en el 2017, Desiguales, donde planteábamos que la desigualdad no es solo una desigualdad material. Lo que más molestaba a los chilenos cuando nosotros analizábamos entre el 2015, el 2018, 2019, es la falta de trato igualitario, la desigualdad en el trato, el menoscabo, la sensación de indignidad. Las personas decían, y hacíamos entrevistas, tenía unas frases de un trabajador de la construcción de Valparaíso que les quería leer, porque me parece que es bien interesante cómo retrata de qué estamos hablando cuando la gente está hablando de esta demanda por dignidad. Decía, te miran con desprecio por cómo estás vestido, te miran como a un delincuente, porque hay gente que se le suben los humos a la cabeza, que creen que por tener plata pueden pisotear a los demás, y eso duele, eso me molesta, que pisoteen gente, que humillen a las personas también me molesta. Y yo cuando veo esas injusticias me voy encima, me tiro, me emputezco, me da rabia. Vemos que hay una sensación de rabia que no tiene solo que ver con el índice de Gini, solo que ver con los ingresos de los hogares, solo que ver con cuántos años de escolaridad tenemos, sino que también con el trato. Y percibimos que hay una dimensión de la desigualdad que tiene que ver con el clasismo, que tiene que ver con el machismo. Las mujeres fuertemente resisten y interpelan, digamos, la desigualdad solo por ser mujeres, y yo creo que, bueno, qué mejor ejemplo de la rabia que manifiesta por ese colectivo que ha hecho famoso no solo a Valparaíso, sino que a Chile entero, las tesis que manifiesta esa rabia que muestra desigualdad. Finalmente, creo que más allá de los datos, como decías tú, y de esta
pobreza que cambia, una desigualdad persistente que no logramos revertir necesariamente y quizás podemos conversar respecto de cómo hacerlo. También creo que hay que ver las cosas positivas que tiene esta región y esta ciudad en particular, que no necesariamente está presente en todas las ciudades de Chile. Acá hay un capital social, como se llama, un entramado de organizaciones comunitarias, una capacidad de articulación de la sociedad civil y un acervo de una enorme, en términos de una concentración muy grande de universidades y de académicos, que hace que sea una ciudad que expulsa poco a su capital humano, digamos, que es muy distinto a lo que vive en otras regiones donde los jóvenes se tienen que ir necesariamente porque no tienen dónde estudiar. Ese es un enorme capital que tiene esta ciudad, su sociedad, los medios de comunicación, las universidades como esta donde estamos, y creo que desde ahí, desde esa sociedad y ese entramado muy denso, digamos, de sociedad, hay una enorme capacidad para enfrentar los desafíos que estamos teniendo todos a nivel global y local. Muchas gracias, Marcela. Eduardo, ¿qué nos puedes decir tú? Sí, muchas gracias, Agustín. Complacido de estar con ustedes y de participar acá hoy día. Un poco atraído también por la introducción musical, ¿no? Quiero recordar, en 1996 se publicó Memorias Interrumpidas del expresidente francés François Mitterrand, en donde hace todo un recorrido de su vida, y hay un pasaje de unas muy breves líneas en donde recuerda que en 1985, en una de las tantas cumbres de los países industrializados, el problema fundamental era el tratar la guerra, la llamada en ese momento Guerra de la Galaxia. Y Mitterrand describía lo que sería esta Guerra de la Galaxia en los siguientes términos, ¿no? Decía, consistía en rodear el planeta con satélites capaces de detectar los pasos de un caminante o el beso de una pareja de enamorados en una calle de Valparaíso o a la sombra de un farol de Tien-Tsin. Cierre comillas. Es lo único que dice. Mitterrand había paseado por Valparaíso en los años 60 y siempre me pareció sorprendente que a 30 años en una conversación se le viniera a la mente la imagen de Valparaíso. Me parece a mí que es un momento interesante porque coincide precisamente con los años 60, que desde mi punto de vista es una década de inflexión, de cambio, de rumbo, de lo que venía siendo Valparaíso y de lo que va a ser posteriormente de los años 60. Y entonces creo que es conveniente tratar de precisar un poquito esta conceptuación de la pobreza. Ya han habido algunas ideas al respecto, pero me parece que durante mucho tiempo, durante muchas décadas, hubo una combinación entre riqueza y pobreza, entre desarrollo urbano de la ciudad y desarrollo social propiamente tal, que indudablemente nunca fue progresiva para todas las personas que vivían en Valparaíso, pero que de todas maneras fue construyendo una imagen a la vez contradictoria, a la vez ambigua, pero a la vez muy unísona de lo que era Valparaíso en términos de sus realidades físicas, materiales, infraestructura propiamente tal, con sus gentes, ¿no? Muy rápidamente, la segunda mitad del siglo XIX, por cierto, pensando en términos de las realidades de la época, Valparaíso fue distinguido, no solamente la perla del Pacífico, no solamente el centro del gran comercio del Pacífico Sur, crecía demográficamente más que Santiago,
Los principales centros de la actividad financiera estaban radicados en Valparaíso. Comenzó a gestarse esta idea de Valparaíso primero siempre. El telégrafo, el agua potable, la luz a gas, en fin. Había una ciudad que se movía y, repito, para los estándares de la época, que no era pobre. Era pobre en términos de plan, de espacio, pero no era pobre en términos de sus dinamismos. Dinamismos que estaban en el plan y que llegaban incluso hasta mediados de las plantas de los cerros. 1906, el gran terremoto, ¿verdad?, fue un impulso para Valparaíso. La consecuencia del mismo, siendo el Almendral la zona más damnificada, hubo la energía, los recursos, el interés necesario como para repensar la ciudad en completo. Gracias o interviniendo los efectos del terremoto, hubo modernización del puerto, que venía discutiéndose durante décadas. Comenzaron los primeros abovedamientos de Las Delicias en la Avenida Argentina, de Jaime en la Avenida Francia, aquí cerquita de San Juan de Dios y Urriola incluso. Hubo finalmente esta unión entre el Almendral y el puerto. Yo creo que gran parte de los restos urbanos que estamos viendo hoy día surgieron precisamente a partir de 1906, 1910, 1920. Y además de aquello, durante la primera mitad del siglo XX, Valparaíso no solamente fue portuario, fue una ciudad que se complementó muy bien con una base industrial bastante interesante. Teníamos la maestranza de ferrocarriles, teníamos los astilleros Las Habas, teníamos la compañía de gas, teníamos Costa, teníamos Juque y la compañía de tabacos. Es decir, había una relación intensa entre el puerto, esa actividad y además de aquello, todo lo que fue fortaleciéndose en el sector comercial propiamente tal, con calles importantes desde el punto de vista del comercio de clase media, de las tiendas, etcétera, ¿no? Es la calle Victoria, la calle Condel, Pedromón, ¿no? Como tú no hay otro igual, dice la canción, o no había otro igual. Serrano, la calle Serrano, preciosa, ¿no? En fin, esta ciudad no era pobre en la primera mitad del siglo XX. Era una ciudad que crecía, que llegaba a todos por igual, no, por cierto, y que había pobreza a partir de los habitantes y a partir de ciertos niveles urbanos, sí, los hubo y mucho. Nací en Valparaíso, sobre la cota de la Avenida Alemania. Mis primeros recuerdos son de este caminar permanente entre el cerro y la ciudad, pero un caminar, yo no diría finalmente amistoso ni armonioso, pero un caminar posible, pero un caminar en donde efectivamente la ciudad tenía mucho más de multiclasismo que de hegemonías cerradas, en donde la gente convivía, en donde los mismos elementos materiales de la época requerían que todos, pobres y ricos, tuviesen que convivir finalmente en este plano, y de eso dan cuenta todas las imágenes que tenemos y conservamos de los trabajadores portuarios, de los que llevaban las carretas, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que incluso tengo imágenes muy frescas sobre los primeros años nuevos que comenzaron a celebrarse a partir de la década del 50.
el doctor Digueros, que todavía está su casa, la misma donde vivió allí en la Avenida Alemania. Hacia abajo estaban todos los fuegos artificiales. Valparaíso estaba rodeado de grandes fogatas que hacían los pobres, que hacían los vecinos, que celebraban todo esto con alegría, con esperanza. Esa situación de una ciudad muy rica que albergaba todas estas pobrezas que podríamos relatar, sin embargo, conformaba de todas maneras una cierta unidad. Y como el tiempo se va, creo que a partir de los años 60 comienza a producirse el deterioro de Valparaíso. Y comienza a producirse por una serie de razones que en algunos casos podríamos decir son casi sin razones. Pero lo definitivo, migración de las personas hacia el interior. Después de aquello, saturación del espacio. Hubo muchísimas propuestas en los años 60 para renovar el barrio industrial. No hubo espacio, no había espacio. Viña del Mar se transforma en una enemiga de Valparaíso, enemiga desde el punto de vista de que cada cual ocupa sus oportunidades, ¿no? Con los barrios industriales que se comienzan a desarrollar en Viña del Mar y que también significa movimiento de personas. En fin, a ello se agrega en los años 70, cuando viene finalmente todo en un proceso más largo, el neoliberalismo, cuando comienza la desindustrialización, cuando comienzan a irse no solamente las empresas privadas, sino que también cuando comienza a moverse sectores importantes de la administración pública, de la Marina, del Ejército, que también se mueven hacia el interior. Cuando cierra la maestranza de ferrocarriles, cuando comienzan los grandes problemas de modernización inconclusos siempre de la empresa portuaria, con movimientos gremiales cada vez no más radicalizados, pero cada vez más fuertes. En fin, cuando todo esto comienza a transformarse y vemos una ciudad que como ciudad pierde su dinamismo, se hace pobre y de los años 60 en adelante, entonces, mi tesis es que la pobreza entonces se generaliza. Se generaliza desde el punto de una ciudad que había sido una joyita, porque permitía moverse, dinamizarse, y con gente con menos recursos, con menos posibilidades de seguir, ¿no? Estas dinámicas, lo cual también implica que a la larga, después de 20, 30 años, este espíritu romántico del cual vivíamos los porteños también comienza a decaer, a debilitarse. Yo creo que hoy día nuestro gran problema es que tenemos un pasado que se nos esfumó, se nos fue de las manos y tenemos un presente lleno de incertidumbres y con una ciudad en donde no solamente la pobreza material, la infraestructura es notable, sino que también en donde los nuevos elementos de la pobreza de hoy día, pobreza multidimensional, se dice un poco complicado de entenderlo, se suma a esta otra situación. Yo no puedo dejar de decir de que me entristece Valparaíso hoy día, me entristece la calle Condel, me entristece la calle Serrano, me entristece Victoria. No es la imagen que recorrí, no es la imagen que conocí permanentemente, pero creo que tenemos que ser por un momento menos románticos y más realistas y asumir qué es lo que podemos hacer. Y quiero terminar solamente, si me permiten, un minuto o dos. Yo creo que además de aquello, que también es
general para todo el país, y no solamente para el país, en todas partes, es el fracaso de la educación. Ascanio Cavallo, la semana pasada, en su columna en La Tercera, decía lo siguiente, y me parece a mí efectivamente muy práctico para entender también qué es lo que sucede en nuestros barrios, en nuestros cerros, ¿no? Dice, ¿en qué punto de funcionamiento social se ha llegado a producir esa sensación de no importarle a nadie, esa ruptura total de las expectativas que hace unos 13 años atrás el sociólogo Manuel Canales identificaba entre los deciles de ingresos 3 y 6? Aquellos que salieron de la pobreza, pero no pueden pasar de ahí, que son no pobres, pero no llegan a hacer nada más. Y lo que quizás es peor, que perciben que ni siquiera la educación representa alguna diferencia y que al final lo único que enseña esa educación es a comparar con lo que no se tiene. Nosotros en los años 60 todavía tuvimos una educación pública de calidad. Hoy día, mientras más marginal desde los centros urbanos están los establecimientos públicos, esa educación es menos y menos y menos de calidad. Creo que aquello también repercute fuertemente en esta pobreza que el padre Berríos hace unos 3 meses atrás identificó como que esta es una pobreza muy cruel porque ha desculturalizado a las personas, sobre todo a las personas más sensibles y con menos recursos para salir adelante. Es una pobreza que se ha hecho también individualista, es una pobreza que también ha perdido sus identidades, sus identificaciones, es una pobreza que está a las expensas de lo que pueden producir los movimientos telúricos, los movimientos de los vientos, los movimientos de las ideas, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Eduardo, por eso, ese panorama tan claro, tan elocuente, por momentos doloroso, pero también emocionante. Berta, como decíamos al comienzo, vive en el Cerro El Litre, es presidenta de su junta de vecinos, está allí viviendo diariamente los problemas de los que estamos conversando, y nos gustaría mucho en este momento escucharla a ella sobre cómo se vive en los cerros de Valparaíso. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gran desafío para uno y por otro lado una responsabilidad, porque yo puedo hablar desde nuestro sector, la realidad nuestra, no necesariamente la realidad de todo Valparaíso. Nosotros vivimos en un cerro que es básicamente antiguo, con muchos adultos mayores, muchos con muchas necesidades. Cuando ustedes me invitan a participar y me hablan sobre la pobreza, yo decía, primero que nada, no nos sentimos pobres, pero sí sentimos la desigualdad, la diferencia, la falta de oportunidades para podernos desarrollar, falta de oportunidad en el nivel educacional, en el nivel laboral, porque en este momento Valparaíso justamente ha ido decayendo en los años, ya no existen las grandes industrias que existían en su momento. Hoy en día existe mucho el comercio informal y por otro lado tenemos un Estado que es muy proteccionista o muy dado a los bonos, donde mucha gente aprovecha el sistema y no aprovecha las oportunidades de estudio o de cosas que se puedan desarrollar. Pero también existe el vecino luchador, ese vecino que pierde su fuente laboral y crea ideas y expectativas para poder llevar el alimento a su casa. Básicamente, bueno, lo que estamos viendo hoy en día, el vecino le interesa la alimentación, la casa, el poder estar en un sitio, porque tenemos mucha gente, sobre todo los inmigrantes que han llegado también, porque tenemos mucho, donde no tienen dónde vivir.
el estallido social y la pandemia en estos momentos de alguna manera lo que se llama empobreció las necesidades de las personas porque se acabaron las fuentes laborales y básicamente Valparaíso vive de la informalidad. Entonces, al no tener en la fuente laboral, hay mucha gente que en estos momentos tiene la necesidad de salir a la calle y vivir en la calle. Y de ahí es donde están las redes sociales, donde se articulan para que esto no suceda. Pero también tenemos un Valparaíso donde el vecino le es mucho más fácil trabajar en el comercio informal, pero no necesariamente es pobre por ser informal. Porque se habla de la gente de la informalidad, que es gente pobre y por eso necesita bono y por eso necesita muchas cosas, pero no necesariamente así. La gente que trabaja informalmente no trabaja porque no hay trabajo a veces, sino que porque el dinero es mucho mejor o digamos gana mucho más la gente vendiendo de manera informal que en un trabajo. Y eso pasa porque los trabajos en estos momentos no logran lograr que uno tenga una mejor calidad de vida. No se equipara, el costo de la vida es muy alto y los trabajos y los sueldos no están a la altura del costo de la vida. Entonces, el sueldo, costo de la vida, no hay una regulación. Entonces, la gente, acá por lo menos en Valparaíso, muchas de ellos prefieren la informalidad porque por lo menos su calidad de vida de una manera es mucho mejor que trabajando de manera formal. Y eso porque no hay una protección del trabajador con respecto a los sueldos son muy bajos y el costo de la vida es mucho más alto, entonces hay que buscar de alguna manera recursos para poder subsistir, para pagar el arriendo, para comer, para dar educación, porque también hay gente que nos da la oportunidad de tener los colegios particulares subvencionados, donde la calidad digamos, de educación es un poquito mejor que en una escuela municipal. Y la gente también busca de alguna manera tener esa oportunidad de darle una mejor educación a su hijo. Pero lamentablemente también la educación en Chile ha ido decayendo, digamos del año 80 a la fecha hay una diferencia abismal entre lo que se enseñaba y lo que hoy aparece en cuanto al tema educativo que se entrega. La gente es mucho más, a lo mejor es fea la palabra, pero es mucho más ignorante que hace 20 años atrás en el tema educacional, en el tema cívico, en el tema de conocimiento. De alguna manera, si los padres se preocupan de darle una buena educación a través de un colegio particular subvencionado, sus hijos tienen un poquito mejor calidad de desarrollo y posibilidades de estudio superiores. Existe el conformismo de alguna manera del porteño, de algunos porteños, de mantenerse en un nivel y no seguir surgiendo. Mantenerse en el mismo tramo. ¿Por qué? Porque a través de eso, y bueno, se vio ahora, se obtienen los bonos. Y la gente puede vivir, y ha vivido con estos bonos todos estos meses. No es malo. En realidad los bonos no es malo, pero se produce la desigualdad entre la gente que trabaja y la gente que no lo hace. Porque uno que trabaja no tiene las mismas garantías ni que el Estado prodiga a las personas. Debería haber un Estado más digamos, más regulado o más equiparado con respecto a las necesidades de las personas. Y yo creo que eso hace de alguna manera que algunos, no todos, no estoy hablando del general, estoy hablando de grupos pequeños, les conviene mantenerse en un estado de lo que se llama, entre comillas, pobreza, porque es verdad, la pobreza hoy en día no es la misma de hace 20 años o 30 años atrás. Hoy día existe también la pobreza espiritual o la pobreza, existe el individualismo, donde la persona está preocupada solamente de su necesidad y no mira a lo que le está pasando al vecino. Antiguamente se hacía mucho tejido, existía el tejido social donde el vecino cuidaba al otro vecino, si a uno le faltaba el cuartito de azúcar, iba a la puerta del vecino y el vecino le entregaba el cuartito. Había más solidaridad entre los porteños. Hoy en día eso de alguna manera se ha perdido. Nosotros afortunadamente en nuestro sector y en muchos que conozco, todavía mantenemos el sentido de barrio y cuidarnos el uno al otro, pero en los lugares, digamos, desde
no sé, digamos, estos sectores que vienen más hacia el puerto o que están en el centro, el Almendral o la parte baja, ya no existe porque cada uno va preocupado de su ¿cómo se llama?, de su metro cuadrado. Y eso también empobrece, también existe esa pobreza. Cuando se habla, cuando hablamos de pobreza no es solamente, o lo siento desde el punto de vista de la falta económica, de no tener que echarle a la boca, sino que también esa pobreza donde no me interesa lo que te pasa a ti. Y nosotros en nuestro barrio nos preocupamos, esta pandemia nos ha permitido de alguna manera empezar a ver qué le está pasando al vecino, qué necesidades tiene, y de ahí también salen las ollas comunitarias, porque mis vecinos se enojan cuando dicen comunes, no es común, es comunitaria, porque hace una comunidad, un barrio. Y de alguna manera suplimos en estos momentos necesidades, no pobreza, las necesidades que tiene el vecino, porque en realidad la falta de oportunidad laboral lo empobrece, pero no lo empobrece, no se siente pobre. Se siente que no tiene recursos, se desespera, tampoco siente rabia y busca de alguna manera, no sé si ustedes han visto, pero muchos vecinos, esta delivery que aparecieron a través del Facebook, de alguna manera el chileno en general es inteligente, creativo y siempre busca oportunidades. Y por eso que me llamaba la atención cuando me invitaron de que hablaban de la pobreza. Yo decía, la pobreza no existe, la pobreza siento que de alguna manera, y este pensamiento personal está en la mente, porque uno siempre tiene la posibilidad de crear oportunidades. Uno es inteligente y el porteño es inteligente y se levanta. Lo vimos en el incendio de 2014. Esas noches del chichi, lelé, donde todos los vecinos eran uno y otro y cada uno se fue levantando y fue apoyando al vecino. Ya cuando se agarró la oportunidad se acabó el chichi, lelé y cada cual vive su mundo. Ese es otro tema. Y justamente por la globalización de alguna manera nos llevó a ser más individualistas. O sea, claro, estamos globalizados, nos podemos ver a través de la pantalla, nos podemos ver, tenemos muchas más garantías, pero nos hace ser más pobres en el sentido de no importar lo que le suceda al resto. Y eso es una tristeza. Muchas ollas comunes, Berta, en Valparaíso con motivo de la pandemia. Nosotros hasta la fecha contamos 360 y entre nosotros, por ejemplo, en nuestro sector, hay 2 juntas de vecinos funcionando, pero tenemos las ollas comunitarias que son los comités o grupos que se van formando. Y somos súper solidarios, por ejemplo, las ollas de Placilla nos vienen a ayudar a nosotros, porque en realidad creo, a lo mejor me salgo un poco del tema, pero va relacionado con lo mismo. Creo que en este caso no hablo del Estado, hablo del gobierno. El gobierno en general no ha estado a la altura de esta pandemia y la gente tiene necesidades. Y ahí es donde sale el chileno, donde sale la persona a apoyar a su vecino. En esta pandemia de alguna manera permitió que nos saliéramos un poquito del individualismo, pero no en todo el mundo. Y las ollas funcionan generalmente gracias al aporte de grupos pequeños, de personas, de vecinos. De repente nos llega un cuartito de arrocito que nos llegan a la vecina, llega con su cuarto de arroz y nos coopera para que nuestra olla funcione. Muchas gracias, Berta, y qué bueno que volvió a utilizar usted, y yo me equivoqué en el lenguaje una vez más, cuando dice ollas comunitarias. Habría que instalar esa nomenclatura y no ollas comunes. Me gusta, porque tiene que ver con comunidad, tiene que ver con solidaridad. Sí. De manera que tendrán que tomar notas también los periodistas, ¿no? Para que empecemos a hablar de ollas comunitarias, porque las muestra más como un bien, sí. ¿Cierto? Marcela, fíjate que tanto en el momento que tú hablaste, creo que también Eduardo pasó levemente por ahí, desde luego Berta lo ha dicho, esta suerte de individualismo, que no es una novedad en el país ni en el mundo en que estamos viviendo, esta ausencia de la solidaridad, salvo cuando estamos en una catástrofe. Ustedes que en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo miden mucho más que el crecimiento, el desarrollo propiamente humano, ¿tú ves ese fenómeno como un problema también, como un defecto de la sociedad chilena, incluso en los medios sociales más carenciados, más necesitados?
¿Hasta allí ha logrado permear la nube neoliberal? Mira, sí, en algún sentido. Hace poco el gobierno convocó a un grupo liderado por el sociólogo Eduardo Valenzuela para hacer un análisis de cohesión social. Hay un informe que se publicó recientemente que es bien interesante, porque yo creo que a veces cuando hablamos del individualismo pareciera que tiene que ver con una dimensión moral, digamos, como que antes éramos mejores personas y ahora somos menos mejores personas, por eso se instala una manera de relacionarnos. Pero en realidad la forma en que se desarrolla la sociedad, la economía, la forma en que el Estado se relaciona con las personas tiene mucho que ver con cómo terminamos relacionándonos. Y ciertamente en una sociedad donde las políticas están focalizadas, donde hay poca política universal, como existen en otras sociedades, eso contribuye a fragmentar, ¿no? A fragmentar la sociedad, en el sentido de que, como decía Berta, yo creo que cuando tú tienes, y por mucho tiempo las personas, por ejemplo, la ficha de protección social, ¿no? Que era un instrumento para medir, para evaluar, para focalizar, pero es un instrumento que puede significar que tú estás ahí y por 2 puntos a ti te toca recibir algo y yo, que tengo prácticamente la misma vivencia, estoy en el mismo barrio, no me toca recibir algo. Y se ha generado la focalización, que tiene un sentido importante, digamos, respecto de eficiencia del uso de los recursos públicos, tiene una cara oscura que es muy dañina para el tejido social, para la solidaridad entre las personas. Cuando tú, por ejemplo, no hay políticas universales respecto de vivienda o salud o becas de educación, sino que tú siempre tienes que estar postulando y compitiendo en última instancia con tus vecinos, con otras comunidades. Eso genera no un sentido de solidaridad, sino que de competencia. Y por otro lado, hay, en la medida que se estigmatiza la provisión de servicios públicos por parte del Estado, porque lo que se instala es que lo que es bueno es poder valerse por los propios medios, ¿no? O sea, para el estándar moral de la sociedad es que yo logro proveer para mi familia, yo resuelvo mis propios problemas. Entonces yo tengo que tratar de tener a mis hijos en una escuela subvencionada o privada, yo tengo que resolver los temas de salud por mí mismo, yo tengo que lograr pagar la educación. Y entonces quienes no pueden, quienes no son exitosos, quienes no tienen los méritos, tienen que resignarse a recibir las prestaciones del Estado. Eso hace que se estigmatice también la provisión de bienes públicos, ¿no? Y entonces tú no quieres que tus hijos estén en la escuela pública porque crees que tienes que aspirar a estar en un mejor lugar. Y eso ha significado que hoy día tenemos más de la mitad de los niños en una gran cantidad de lugares que están en establecimientos subvencionados, no necesariamente porque sean mejores, digamos, y ahí hay una estigmatización, digamos, sino que porque las personas perciben que tú estás ahí logrando avanzar. Entonces, creo que tenemos mucho que hacer y nosotros una de las cosas que hemos venido planteando a nivel mundial y que la pandemia agudiza, quizás también es una ventana de oportunidad, ¿no? Las crisis, como aquí se mencionaba, el terremoto del 1906 o los incendios, la pandemia, el estallido social, quizás lo podemos ver, son ventanas de oportunidad. Las crisis nos permiten cambiar el rumbo, ¿no? Son puntos de inflexión y quizás podremos hablar en eso también, de lo cual tú también has escrito mucho, Agustín. También el proceso constituyente es un proceso de inflexión, ¿no? En el sentido de que las crisis nos permiten girar y yo creo que una de las cosas que nosotros estamos planteando desde el PNUD a nivel mundial es que es importante para enfrentar crisis como la pandemia, pero también el cambio climático, el calentamiento global y muchas otras crisis que estamos enfrentando como humanidad,
el tener políticas universales sólidas, el tener una base de protección que le permita a las personas mínimos estándares. Y esas políticas universales tienen también esta otra cara, no solo de protección en lo material, sino de generar sociedades más cohesionadas, con menos niveles de competencia, que promueven también el que si todos tenemos acceso a ciertas cosas que son comunes, somos ciudadanos, también hay un sentido de igualdad y solidaridad básica entre las personas. ¿Algo que agregar, seguro, Eduardo, o comentar? Sí, un poco complementando, porque estoy de acuerdo con lo que ha señalado Marcela. Hay dos conceptos que salieron a partir de la señora Berta que tú has recogido, ¿no? Uno precisamente tiene que ver con esto de individualismo, solidaridad, y lo otro de lo común y lo comunitario, que son precisiones, me parece muy interesantes. Sobre aquello. Que no es tampoco es una situación particular de Valparaíso ni de Chile, ¿no? Sino que es mucho más general. Precisamente esto de individualismo versus casi lo comunitario. Yo recuerdo que conversando contigo, Agustín, en esta tríada que escribiste muy bien sobre los valores de la Revolución Francesa, me decía que lo que más te había costado era escribir el tomo de fraternidad, porque evidentemente la fraternidad es casi un concepto universal muy difícil de aplicar en términos de las realidades concretas, ¿no? Y yo en esto pienso que hay, por ejemplo, una situación muy fuerte que impacta mucho y que también lo ha dicho la señora Berta, ¿no? Respecto a una concepción de pobreza. En los últimos 30 años, por lo menos, si uno tuviese que reconocer algo del neoliberalismo, es la expansión del crédito y la expansión del consumo, que ha sido inmoderada, me parece, de todas maneras, pero que ha llevado a la gente a tener esta relación entre individualismo con el materialismo propiamente tal del consumo. Y además de aquello, en el sentido de dejar de lado el problema de los otros, sino que situarse en su propio problema. De tal manera de que todos tienden a avanzar, y eso es muy legítimo que sea así, pero el avance significa muchísimos retrocesos en términos precisamente de estas ideas, ¿no? de comunitarismo, de sociabilidad, etc. Me parece a mí que en los campamentos, por ejemplo, hay una situación, pero muy, muy delicada, que es la siguiente. Mientras están allí en el campamento, todos son solidarios. Prácticamente no existe la propiedad privada. Prácticamente la propiedad es comunitaria y se convive y se reparte y se distribuye y se ayuda. Pero cada una de las familias está pensando en salir del campamento. Es su etapa, es su lógica. Cuando salen del campamento y tienen su departamento, es que el departamento ya es propiedad privada. Y la luz y el agua y todos estos recursos son privados. Y sus hijos ya no están en la escuela comunitaria, sino que en lo mejor que sea, etc. Entonces, ¿cómo se rompe esa situación? Es un problema de muy largo alcance y que tendría que venir a pensarse como un problema estructural profundo, sobre lo cual no tenemos muchas certezas, pero que sí sabemos de que si queremos una sociedad mejor, tenemos que superarlo. ¿Cómo lo superamos? Uno, ya se ha dicho bastantes veces, ¿no? Es una nueva educación, pero realmente una nueva educación. Es decir, yo no pienso en más reformas de carácter administrativo o para buscar mayor eficiencia. Yo pienso que hay que volver a una educación que forme personas solidarias. Yo no creo de que los mejores valores sociales
se puedan construir o modificar a través de leyes. Estas situaciones, los valores, la dignidad, la solidaridad, la preocupación por los otros, el no atropellar a los demás, el femicidio, etcétera, etcétera, se construyen a partir de una educación de base, desde cuando los niñitos son chiquititos, ¿no? La ley no basta para aquello. Entonces, creo que lo que sucede en Valparaíso está también inserto en esta situación global, lo cual nos trae más complicaciones. Hay mucha discusión sobre la globalización, pero en muchos aspectos la globalización funciona. Y desgraciadamente, en los aspectos que más funciona son en los efectos de homogeneización y en efectos que no siempre son positivos. Yo diría que más bien son bastante negativos, ¿no? Tomando pie de lo que acaba de decir Eduardo Berta, sin perjuicio de que usted pueda comentar cualquier cosa de las que dijo él o Marcela, ¿cómo ve usted la expansión de los campamentos en Valparaíso? Yo debo unos datos a investigaciones del arquitecto Iván Poduje, que comprueba que en los últimos 3 años la superficie ocupada por campamentos en Valparaíso ha aumentado en un 37%. ¿Ve usted ese fenómeno también con la gravedad que delata una cifra como esta? Y lo segundo, yo creo que Eduardo, siempre lúcido y justo, dice, si algo bueno ha tenido el neoliberalismo, esa lógica neoliberal ha sido que hay más acceso al consumo. Enhorabuena, todos queremos consumir, o por lo menos comprar. A veces compramos y no consumimos, pero ya esa es otra cosa. Pero dijo Eduardo también acceso al crédito, y es verdad. Pero en su experiencia, usted, su familia, sus amistades, sus vecinos, ¿ese acceso al crédito es para mejorar el estándar de vida o es para llegar a fin de mes? ¿Cómo lo ve usted? Ambas cosas. Ambas cosas. Ambas cosas. En estos momentos, por ejemplo, conozco a algunos vecinos, producto de la pandemia, que han tenido que recurrir al crédito para poder subsistir. Pero en general, me incluyo las personas, es por tener no sé, por consumismo más que nada. Y eso nos hace endeudarnos, y eso ahora se reflejó en la pobreza, ese tipo de pobreza, porque al estar uno endeudado, no tener trabajo, ¿cómo paga ese crédito? Y al final arriesga todo el capital que uno tiene en su vida, producto del endeudamiento. Entonces es complejo el tema, porque nos podemos quedar sin nada, producto de querer tener más, del consumismo, digamos, desmesurado. La gente en general quiere demostrarle al resto que sí puede comprar esto, que sí puede tener su auto, que sí puede tener esto, cuando podemos vivir de una manera más pausada, más austera. Y por último, la persona, por ejemplo, siempre expongo mi caso, si ven mi casa, dice, ¡ay, qué pobre! Pero yo no me siento pobre, porque yo tengo lo que necesito, no necesito más. Sí estoy endeudada, pero estoy endeudada por otros temas. Pero mi necesidad es la básica. ¿Para qué tener más si con lo que tengo me basta? Pero no es el pensamiento de todo el mundo. Con respecto a lo que hablaba de los campamentos, sí ha aumentado. Me recuerdo que en los años 71, fue el terremoto del 71, dieron la posibilidad de tomarse los terrenos, y se tomaron muchos terrenos en el cerro, y bueno, ahora esa gente ya tiene sus títulos de dominio, ha ido mejorando, y claro, mientras estaban en el proceso de la toma del terreno, eran solidarios porque se cuidaban los terrenos, todo se cuidaba, pero ya una vez que el terreno pasa a ser de ellos, también puede entrar la luz, el agua, a cuidarse, la mejor educación y un montón de cosas. Con respecto a ahí discrepo un poco con respecto a que usted dice que el campamento, y bueno, ya tienen lo que
quieren se van del campamento. Acá en Valparaíso existe esa magia y esa lógica que si yo me tomo un terreno me quedo por siempre, es mío. Y eso es lo que está pasando en Valparaíso. La gente simplemente, si usted va hacia el Vergel, hay una infinidad de tomas y cada toma está... se pusieron de acuerdo para separar los terrenos. Bueno, no sé si los van a sacar o no. Como le digo, la realidad que veo, no veo otros campamentos. En nuestro sector tenemos dos. Tenemos un campamento que lleva 20 años, perdón, 3. Uno 30 y el otro 20 años a la espera de regularización de sus tierras. Pero ya tiene su casa ya construida. Bueno, el incendio se las destruyó, le entregaron título de dominio, o sea, le entregaron la posibilidad de irse a otro sector, pelearon por no irse, por eso le digo, los campamentos acá en Valparaíso, el que se toma el terreno no es para irse, es para quedarse, porque la tierra nos amarra, Valparaíso nos encanta. Marcela, por tu parte. Sabes que creo que Berta ha dicho varias veces algo que me parece que es muy importante, esto de que no somos pobres, que no nos sentimos pobres, porque yo creo que grafica muy bien lo que ha pasado con la sociedad chilena, ¿no? En el sentido de que esto de salir de un momento donde la pobreza material era lo que caracterizaba a la mayoría de la población, porque ahora en general las dificultades que tienen los hogares, quizás la pandemia ha vuelto a traer esa pobreza material, ¿no? Porque quizás por primera vez volvemos a tener familias que no tenían suficiente comida, digamos, y que había que no había recursos para la sobrevivencia. Pero en general, de lo que se trata hoy día es de aspiraciones, es de tratar de construir proyectos de vida que tengan que ver con tener seguridades. Y lo que vemos es que las personas tienen en general inseguridades respecto de la salud. O sea, esto de tener una enfermedad catastrófica, de no tener especialistas, de estar en lista de espera para poder hacerte una operación. En muchas ciudades, regiones de Chile tenemos un problema severo, por ejemplo, de eso, de acceso no al control del niño sano, no a la salud pública básica, preventiva, que es muy robusta, que es muy fuerte y que ha permitido mejorar la calidad de vida, la esperanza de vida de los chilenos, pero sí hay dificultades enormes cuando se trata de estas otras dimensiones. Y también claramente otros temas que están fuertemente instalados en la percepción de inseguridad tiene que ver con la vejez, ¿no? Y esto en una sociedad que está envejeciendo, que tenemos cada vez más personas de tercera edad, menos niños, que tenemos una tasa de natalidad, que estamos en un proceso demográfico, digamos, de envejecimiento, y sin poder resolver un problema de un sistema de pensiones que no es capaz de proveer seguridades a la mayoría de las personas. Entonces, hay una sensación de inseguridad y de temor de llegar a la vejez, porque las personas saben que no saben cómo va a poder vivir con una pensión que no llega a un sueldo mínimo. Y ahí yo creo que también la pandemia nos ha puesto de manifiesto muy fuertemente lo que son los desafíos de cuidado, porque hoy día, y de algo que no hemos hablado mucho, esa precariedad en la vejez y la necesidad de cuidar a nuestros viejos, a nuestras viejas, recae fundamentalmente en las mujeres, ¿no? Las mujeres son las cuidadoras de los enfermos, son las cuidadoras de los viejos, son las cuidadoras de los niños, y eso hace que las mujeres sigan teniendo una doble, triple carga de trabajo, que tienen menores accesos al empleo, que tienen salarios más bajos y que cuando pierden sus empleos, sobre todo en el contexto que estamos hoy día de crisis, están teniendo una dificultad muchísimo más grande para salir a buscar trabajo. Entonces, creo que esta idea de que ya no somos pobres es muy cierta y que en realidad volvemos al punto de las desigualdades y las inseguridades. Es como tú transitas de una sociedad donde tenemos estas múltiples inseguridades y que cada familia tiene que resolver y tratar de enfrentar esas inseguridades sola, a cómo logramos como sociedad contribuir a la economía del cuidado, a una vejez más digna, a salarios más altos, porque lo que decía Berta es totalmente cierto. Uno de los problemas endémicos que tiene Chile tiene que ver con que las personas están a veces
al borde de la pobreza o levemente a la pobreza teniendo un trabajo formal remunerado, pero el problema es que los salarios son extremadamente bajos, son salarios que no permiten no permiten a una familia vivir adecuadamente y no permiten tampoco acumular para la vejez. No es que las personas sean irresponsables y que no sepan que hay que ahorrar, es que si tú ganas 380.000 pesos o 400.000 pesos, de verdad no te queda dinero para ahorrar para la vejez. Entonces yo creo que el enfrentar esas inseguridades son los desafíos que tenemos hoy día para pasar, quizás para cambiar nuestra trayectoria hacia el desarrollo y pasar a una nueva etapa en cómo construimos sociedad. Como decía Eduardo también, en esos momentos que tuvimos de inflexión, yo insisto en que si miramos positivamente, creo que los momentos de crisis en los que estamos hoy día también nos están proporcionando un punto de inflexión, una pausa en un camino y una posibilidad quizás para movernos hacia otras trayectorias. ¿Operará, crees tú, Eduardo, esta pandemia como un punto de inflexión en el caso particular de Valparaíso? Yo de pronto digo, y me reprochan todos mis amigos porteños, que Valparaíso no tiene remedio. Pero sí, Gonzalo Ilavaca, el pintor, me corrige y me dice: Agustín, Valparaíso tiene remedio, lo que no tiene es solución. Y me compro la declaración del pintor. Sí. ¿Cómo ves tú eso mirando hacia adelante? ¿Irá a ser un punto de inflexión? Mira, yo creo que hace 3 meses atrás había una especie, más que de consenso, de esperanza, en el sentido que después de la pandemia íbamos a ser diferentes. No solamente en Chile, también en Europa, en todas partes, ¿no? La pandemia nos ha golpeado tan fuertemente que vamos a ser mejores personas, que vamos a ser más solidarios, que los políticos pensarán más nuevamente en el bien común, en el bienestar común, etcétera, etcétera. Después de 3 meses, yo creo que eso no es válido, absolutamente. En general vamos a seguir siendo los mismos, las mismas personas. Evidentemente van a cambiar nuestras realidades y para muchos hoy día se dice de que una vez a 1 año, 2, 3 años plazo en que se recupere la economía, todo va a volver a ser, va a caer en la normalidad de antes. Tampoco lo creo. Yo creo que efectivamente aquí hay situaciones que son nuevas, que son innovadoras, como dice Marcela, también nos han puesto en una crisis sobre la cual tenemos que salir adelante. Acemoglu, el economista que ha escrito con Robinson 2 grandes obras, uno el por qué fracasan los países y su último libro, el pasillo estrecho, en una entrevista de hace muy pocos días atrás, señala de que una posibilidad es que todo continúe igual, pero que sería trágico, que todo continuara igual. Otra posibilidad, bueno, es el modelo chino, fundamentalmente desde el punto de vista del comercio, etcétera, etcétera, ¿no? La tercera posibilidad, que esa sí no la podemos dejar de lado, tiene que ver con el poder de las redes sociales, el poder de Internet, el poder de la tecnología. Incluso, yo diría más aún, el poder de la inteligencia artificial, que hace 1 año atrás era una idea, era una perspectiva, pero que hoy día ya es bastante realidad. Y la cuarta posibilidad en la cual él se afirma es un nuevo estado de bienestar, por lo tanto una nueva política, que no sea este remedio de estado de bienestar de los años 80, que no funcionó, lo sabemos todos, sino que efectivamente tenga por compromiso fundamental de parte del Estado, de parte de la política, volver a construir sobre la base no de las políticas públicas solamente, que son el medio, sino que fundamentalmente de lo que debiera ser el bien común. Y el bien común tiene que ver con integración, tiene que ver con incorporación de sectores, tiene que ver con menos desigualdades, van a haber igualmente otras desigualdades, pero menos desigualdades, tiene que ver fundamentalmente con lo que la gente pide tanto, ¿no? Que es sentirse inserta dentro del sistema.
lo cual evidentemente trae también algo más de dignidad. Bueno, en ese esquema, si yo lo aplico a Valparaíso, yo estaría de acuerdo con Agustín en el sentido de que me siento un poco desorientado respecto a qué puede venir o cómo podemos sacar a Valparaíso del letargo en que está. En primer lugar, porque ya no es solamente la voluntad de Valparaíso. No podemos, es como los estados. La soberanía de los estados, la soberanía política de los estados nacionales ya no es la que existía hace 10, 15 años atrás. Está mucho más reducida y está mucho más determinada por factores externos y por influencias externas. A nosotros nos pasa lo mismo. Uno de los problemas es respecto al Estado Nacional en Chile. ¿Lograremos una descentralización efectiva? Esa descentralización efectiva, gobernador elegido por nosotros, ¿será eficiente? ¿Contará con los recursos? ¿Contará con los proyectos necesarios para ir adelante? No lo sabemos. Confiamos. Pero yo creo que también aquí, con esto termino, ¿no? Me parece a mí que ha llegado el momento en que las sociedades se pongan también en marcha. El mismo Acemoglu, en el pasillo estrecho, ellos con Robinson dan un ejemplo muy interesante sacado del libro de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia se encuentra con la Reina Roja y la Reina Roja le dice vamos a correr. Y comienzan a correr, pero Alicia al poco rato se da cuenta que no avanza, que está en el mismo lugar, entonces reclama y dice, oye, pero ¿qué pasa? Estoy corriendo y no avanzo. Y la reina le dice, miren, es que ustedes están convencidos de que lo que ustedes hacen es lo que está sucediendo, y no es así. Para poder avanzar efectivamente tendrían que duplicar los esfuerzos, tendrían que triplicar los esfuerzos. De otra manera van a seguir siempre estando donde mismo. Y los autores entonces interpretan esto en la siguiente forma. Dicen, miren, lo que ha sucedido, por lo menos desde el liberalismo del siglo XIX hasta hoy día, ¿no?, es que el Estado siempre ha avanzado más que la sociedad. El Estado siempre ha ido adelante de la sociedad y las sociedades han sido incapaces de alcanzar al Estado o de acercarse al Estado, sea cual sean los regímenes, los proyectos, etc. Lo que tienen que hacer las sociedades es avanzar, es preocuparse, es esforzarse más y tratar de ir más adelante, no para alcanzar quizás al Estado, pero sí para situarse en un lugar visible respecto a él. Yo creo que en Valparaíso necesitamos también que la sociedad emerja nuevamente, que esa sociedad que conocíamos, ¿no?, la de los guanderinos, la de los empleados portuarios, de los ferrocarrileros, en fin, etcétera, etcétera, se pusiesen también en marcha y pudiesen entonces reencantarse, no con un proyecto político determinado, con un proyecto de ciudad determinado, de volver no a replantear el pasado, porque eso es imposible. No podemos volver a recrear Valparaíso como era en 1960 o en 1980, pero sí lo que le podemos dar y le podemos otorgar es nuevamente nuestra identidad con la ciudad, nuestra preocupación por la ciudad, nuestra preocupación por las políticas públicas, etcétera, etcétera. No quiero hacer una referencia política estrictamente tal, pero el gobierno ciudadano es mucho más que las experiencias que hemos tenido. Berta, Tiene razón. ¿cómo ve usted el estado de ánimo de los jóvenes en Valparaíso? ¿Cómo ve el estado de ánimo de la juventud porteña? En su visión, ¿qué está pasando allí? Bueno, son los jóvenes los que en este momento, dejando de lado toda la destrucción que ha ocurrido en Valparaíso, pero yo he visto a los jóvenes dando la lucha, digamos, demostrando que tienen un poder que necesitamos demostrarle al Estado que tenemos como ciudadanos. Nosotros estamos como un poco más dormidos con respecto a
a exigencia, es como que nos acostumbramos o nos quedamos ahí tranquilitos, cómodos en nuestro sillón. Los jóvenes de alguna manera han salido adelante a decir no, o sea, no me gusta esto y yo exijo esto porque tengo derecho a exigir esto. Y de alguna manera nos han demostrado que ellos, en su, a lo mejor, irrespetuosidad, que mucha gente no aprueba, pero ellos han demostrado que sí se puede hacerle como el gallito al gobierno para lograr de alguna manera la igualdad, es lo que hablaba aquí, yo soy muy mala para los nombres, se me olvida el nombre, Marcela, ella decía que hay que hacer políticas, y la verdad que sí, hay que tener políticas de Estado para lograr una igualdad de derechos en cuanto a educación, en cuanto a desarrollo, en cuanto a trabajo, en cuanto a todo, y los jóvenes de alguna manera es lo que están exigiendo, la igualdad de derechos, que todos seamos iguales, que exista más allá, existe una educación de calidad, más allá si hay lucro o no hay lucro, todo lo demás, pero sí una educación igualitaria donde todos tengan las mismas oportunidades de desarrollarse lo que quieran, ya sea con una ingeniería, con un técnico, con lo que sea. Bueno, entre paréntesis necesitamos más técnicos que ingenieros, pero los jóvenes de alguna manera nos demostraron eso, que ellos pueden lograr más cosas, y en Valparaíso de alguna manera, como le digo, dejando de lado toda la destrucción que ha habido, los jóvenes son persistentes, van, marchan, salen a reclamar y exigir sus derechos, que yo creo que les corresponde. Lo que nosotros dejamos atrás, es lo que él decía, de alguna manera nosotros como sociedad tenemos que empezar a correr más rápido para, en el fondo, no para ir adelante o adelantar, sino que demostrarle que en el fondo las personas que están gobernando en estos momentos son elegidos por nosotros, las personas, por lo tanto son nuestros empleados, digámoslo así, o sea, y nosotros no nos damos cuenta de eso, nosotros creemos, hay mucha gente que lo tiene muy endiosado, muy ahí, no, es político, es esta persona, y no, o sea, están elegidos por nosotros, por lo tanto ellos tienen que estar a la altura de nuestras necesidades. Eso es lo que veo y eso es lo que los jóvenes de alguna manera nos han dicho, que despertemos en ese aspecto. ¿Cómo ves tú ese fenómeno en general ahora más allá en el país? Bueno, una de las cosas ¿Qué predomina entre los jóvenes? ¿Rabia, tristeza, incerteza respecto al futuro? ¿Cuál es el límite de la rabia, si lo hay? Yo creo que una parte importante de lo que hemos visto en el último año son procesos bien marcados generacionalmente, ¿no? Parte importante, yo creo que se produce un clivaje en una rabia o apatía o molestia. Nosotros veníamos viendo con la forma en que se estaba desarrollando la sociedad, y en las nuevas generaciones, los menores de 25, digamos los jóvenes, esa rabia y molestia se transforma en activismo, ¿no? O sea, ahí se toma la iniciativa para cambiar las cosas, y yo creo que quizás disintiendo un poco, Agustín, yo entiendo, digamos, la discusión porteña respecto de hay una aspiración y quizás creo que parte del pesimismo que se instala a veces en Valparaíso tiene que ver, una, con este pasado dorado que ya no es, y otra con, como dicen en México, ¿no? Respecto a Estados Unidos, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, y yo creo que acá en Valparaíso pasa eso de tan lejos de Dios y tan cerca de Santiago. Entonces, a pesar de que en Valparaíso los indicadores o las condiciones no son peores que en otras regiones, el contraste con la capital yo creo que es muy evidente, ¿no? En inversión, en infraestructura, en diversidad, digamos, de la matriz productiva, y eso hace que el contraste sea muy fuerte. Pero creo que es importante también mirar que la sociedad chilena hoy día en su conjunto, y cuando vemos todos los estudios después del plebiscito, las encuestas que hemos hecho, en particular entre los jóvenes y entre las personas con menores ingresos, hay una enorme sensación de esperanza. Hay esperanza en el futuro, hay un sentido como de que se están haciendo cosas para cambiar. Hay incertidumbre, pero creo que los jóvenes en particular tienen más esperanza y más quizás
tienen claridad, digamos que tienen capacidad de transformación. De hecho, yo creo que además de esa nota positiva de ver que las encuestas muestran que sigue habiendo esta idea de que estamos en un punto de mejoría, también los datos de participación electoral son una enorme buena noticia para el plebiscito, porque estábamos acostumbrados a tener niveles muy bajos y en un contexto de pandemia, con mucha incertidumbre, con muchas condiciones adversas, los ciudadanos y ciudadanas salieron a votar. En esta región también aumentó la participación electoral. Todavía no tenemos los datos duros definitivos, pero las encuestas que tenemos muestran que parte importante de ese aumento fue entre los jóvenes. Y entonces esa idea de los 90 que los jóvenes no estaban ni ahí o que habían abandonado lo público, yo creo que hay que dejarla atrás. Hay que también pensar que, y en eso concuerdo con Eduardo, que creo que la sociedad tiene un rol muy importante, por lo tanto hay espacios para la transformación, para las universidades, para las organizaciones sociales, para las ONG, para las fundaciones, para los movimientos ciudadanos, ¿no?, que se están organizando para producir cambios y para buscar soluciones. No todas las soluciones tienen que ser entregadas por el Estado, aunque el Estado tiene que tener un rol muy activo y fundamental, pero yo creo que ahí tenemos espacio para pensar también en positivo, para no terminar con una nota de pesimismo respecto del futuro que tenemos por delante. Yo creo que también, insisto, creo de verdad que estamos en un punto de inflexión que puede generar un espacio de transformación para enfrentar la elección de gobernadores. Tiene muchos problemas, tenemos muchas, digamos, suspicacias respecto de los actores políticos, pero va a permitir un punto de inflexión en la lógica en que se estaban pensando el desarrollo a nivel regional. Permite unas nuevas condiciones para pensar desde abajo y para pensar en lo que necesita cada región, porque como dice Berta, los gobernadores van a tener unos mandantes directos, que no va a ser el presidente en Santiago, sino que los ciudadanos que votaron por ese gobernador, y eso sin duda va a generar un cambio en la dinámica de comportamiento de esos actores. ¿Podemos tener optimismo, Eduardo? Optimismo siempre. Sí, aunque sea desde la voluntad, proponerse ser optimista. Fundamentalmente desde la voluntad. Y en esto, y respecto a los jóvenes, en primer lugar yo soy profesor. Y como profesor no puedo solamente apreciar sus virtudes, sino que también me siento con la obligación, no con el derecho, pero con la obligación de siempre sugerirle a los jóvenes de que hay más caminos que los que ellos piensan, que hay más ideas de las que ellos tienen en su cabeza, y de que siempre es bueno mirar lo que nos rodea. Y a mí me parece que en este último tiempo, en estas últimas 3 décadas por lo menos, los jóvenes han venido insertándose en una espiral en que, a pesar de sus discursos, han caído también en el individualismo, y muy fuertemente han caído en el individualismo, hasta tal punto que lo que estamos observando hoy día es un alejamiento, es una diferenciación profunda, no solamente entre generaciones, entre padres e hijos, sino también entre estudiantes y profesores, entre estudiantes, autoridades de las más diversas, etc. Los jóvenes han vivido, estos últimos, han vivido en un mundo que ninguno de nosotros soñábamos en los años 60. Como se ha dicho, era un mundo muy pobre, muy restrictivo, con muy pocas oportunidades. En los últimos 30 años, hay que también agradecer la vuelta a la democracia, esto se expandió, se abrió, y los jóvenes entraron efectivamente a una sociedad que sus padres no tuvieron. El problema está en que estos jóvenes, como surgieron allí en esa realidad, pensaron de que no había pasado, de que esto siempre es así, y que por lo tanto siempre
se puede alcanzar lo que se quiere y sin más cuestionamiento de lo mismo. Y aquello, en relación profunda con el deterioro de la educación pública, ha tenido consecuencias, me parece, funestas para los proyectos de estos jóvenes. Ellos piensan y tienen esperanzas de que no va a pasar nada, porque nunca les ha pasado nada, porque llevan 20, 30 años en que nunca les ha pasado nada. Por lo tanto, lo normal sería de que esto pasa y se vuelve a toda la normalidad, y tengo amigos y familiares, etcétera, jóvenes, que piensan que están esperando tranquilamente el momento porque van a poder volver a salir a estudiar al extranjero o van a poder renovar su carrera, etcétera, etcétera, y que no les va a pasar nada. Yo creo que allí hay un error, ¿no? Fíjense, no sé si Agustín tiene los mismos datos, pero en la educación universitaria, hoy día, no más del 30 o 35% participa de las clases online. Los otros estudiantes no participan. En estos términos, en donde los profesores y los académicos en general han tenido el doble de trabajo, porque no es lo mismo en la clase presencial que en esto otro, los jóvenes pasan cada cierto tiempo pidiendo semanas libres porque están estresados por el estudio, estresados por una serie de situaciones que yo pienso que pueden ser reales, no digo que no. El estrés es general, pero frente al estrés, cuando se tienen proyectos de futuro, hay que ponerse frente a ellos, hay que ir en adelante. Lo que va a pasar con la juventud con esta pandemia, después de un año sin clases, o no de clases regulares, ¿cómo se resignifica todo este tiempo? Bueno, yo digo de que los jóvenes tienen esperanza, de que hay que ser positivos, que ellos van a tener que reasumir la situación por obligación o por requerimiento, lo van a tener, en un momento determinado van a tener que asumir. Pero que no pierdan este tiempo, para también escuchar más, para también comprometerse más y para también saber definitivamente que hay derechos que les corresponden absolutamente, pero que también tienen un compromiso social, de responsabilidad social. Y allí también tienen que entrar a definirse más claramente y, por lo tanto, a pensar de que los tiempos pasan, de que los buenos momentos pasan y que siempre hay que estar preparados para estar en las mejores condiciones en los tiempos que vienen. Yo tengo, repito y termino, tengo esperanza en los jóvenes, porque si no tuviésemos esperanza en los jóvenes, ¿en qué? Yo espero que vayan adelante, pero también espero de que haya una mayor apertura mental, que haya un mayor reconocimiento de lo que es hoy día estar en la universidad, de lo que es hoy día estar en el liceo, de que pueden exigir mejoras y tienen todo el derecho a exigirlo, pero también tienen que participar en esas mejoras. Tú dices bien, Eduardo, compartimos oficio, el oficio de la docencia universitaria, que es tan gratificante finalmente, ciertamente, pero que nos muestra muy de cerca a un segmento de la juventud chilena, aquella que ha accedido a la educación superior y dentro de la educación superior al nivel universitario. Quien se dedica a la enseñanza, y Marcela también dará sus clases, ciertamente, no puede perder la confianza o por lo menos la esperanza en los jóvenes. El día que eso ocurra, uno tendría que renunciar al cargo de profesor. Tiene que funcionar sobre la base de que lo que está haciendo cada vez que entra a una sala de clase tiene sentido, y tiene sentido porque ahí hay otros. Claro. Pero claro, yo tengo una experiencia, Berta, parecida a la de Eduardo, en el sentido de que
en tiempos normales, sin pandemia, la asistencia a clase era muy baja. Entonces, claro, yo lo atribuía a mi edad, ven un profesor viejo, tal vez que ellos consideran algo conservador, probablemente aburrido, pero si tú conversas con los profesores más jóvenes, que están mucho más cerca de los jóvenes, desde luego, en muchísimos sentidos, te dan el mismo testimonio y ellos emplean otras metodologías mucho más actualizadas que la que puedo emplear yo. Entonces yo también echo de menos ese compromiso con el estudio, echo de menos un mayor sentido del esfuerzo personal. Una propensión a, mire, hágamela fácil. Entonces yo también cifré bastante esperanza en la clase online al comienzo, porque las estadísticas que teníamos eran buenas. Había casi más alumnos presentes que los que estaban en la sala de clase, pero a veces el alumno presente era el fondo negro con el nombre, y tú no podías saber realmente quién estaba detrás. Pero bueno, hubo una relativa buena asistencia y hay que perseverar. Y bueno, uno si eligió este oficio, ¿para qué te lo digo a ti? Que lo has hecho siempre. La expresión perseverancia, la virtud de la perseverancia no la puede evitar. Más bien tiene que cultivarla. Y sin perjuicio, Berta, de lo que usted quisiera añadir sobre el tema de los jóvenes, ¿tiene usted la impresión de que Valparaíso se nos está despoblando? ¿De que tenemos crecientemente menos población? ¿De que incluso el plan de la ciudad se está vaciando? Por ejemplo, tengo yo un dato de que en el plan de la ciudad vivirían hoy 8.466 personas. Bueno, no es raro en una ciudad que tiene 42 cerros, ¿no? Y que en el barrio El Puerto, también Eduardo nos puede ayudar esto, en el barrio El Puerto viven 177 personas. ¿Ve usted ese fenómeno? ¿No lo ve? Y si lo ve, la complica. ¿Nos estamos quedando sin habitantes? O sea, si miramos el Cerro Alegre, ya hay vecinos en el Cerro Alegre. Hay mucho comercio, mucho turismo, pero el vecino, el que hace barrio, queda muy poco. En el plan pasa lo mismo, hay mucho comercio, es mucho más rentable para el dueño de una vivienda tener un comercio local que tener arrendatario. En los cerros, bueno, lo que está pasando es que se ve, y si usted lo ha visto, los últimos incendios que han ocurrido, hay muchos inmigrantes viviendo en el plan de la ciudad, bueno, no solamente aquí, en Santiago pasa lo mismo. Y en los cerros también no está pasando lo mismo, está llegando mucho inmigrante a habitar la ciudad. Se ve mucho más haitianos, venezolanos y colombianos en nuestro sector. Ha habido como... tenemos más interacción entre ellos hoy en día. Ahora, no le puedo decir cifras porque desconozco, pero sí veo que en el plan sí está vacío, o sea, hay muchas casas vacías o están arrendadas en pequeños cubículos, o sea, este espacio se divide como en no sé cuántas habitaciones para recibir a esos inmigrantes. Yo siento que más que perder la población, está llegando mucha gente extranjera a la ciudad. Muchas personas se preguntan, Berta, ¿cómo se portan los inmigrantes? Porque hay un prejuicio de que, atendido que la mayoría de ellos son pobres y llegan en esa condición al país, son casi potenciales delincuentes, lo cual debe ser una distorsión que propende al rechazo. Sin embargo, en su experiencia, en su cerro, me pareció entenderle que la razón es buena, que haya acogida, sí, no rechazo. Bueno, tenemos cerca en la capilla Nuestra Señora del Carmen, que pertenece a la Iglesia Corazón de María, y ellos llegan muchos inmigrantes, los mantienen un tiempo hasta que los van ubicando, de acuerdo a las visas, van dándole oportunidades para vivir acá en Chile. Por lo tanto, nos empezamos a relacionar con ellos.
es gente luchadora, es mucha gente con educación, que viene en busca de oportunidades, que no pueden validar sus títulos acá. Por lo tanto, es gente honrada, trabajadora y que tiene que luchar porque tiene que prodigar su alimento. Entonces salen a vender Super 8, se buscan la vida. No hay gente que venga acá y nos traiga la droga, como se dice. Bueno, no es nuestra realidad. Sí, hay gente que trafica y que es media matonesca, es lo que he escuchado por ahí, pero de ahí a la convivencia y bueno, y también en la olla comunitaria nos permite conocer esas realidades y la verdad es gente muy correcta. Y cuando ellos tuvieron la oportunidad de encontrar una fuente laboral, automáticamente las gracias y se termina, piden que no más apoyo porque ya tienen cómo mantenerse. Entonces, gente correcta en su actuar en todo el buen sentido de la palabra. No siento que sean gente que nos ven, o sea, para el chileno le viene a quitar oportunidades, creo que no. Hay que convivir. Marcela, Valparaíso es una ciudad universitaria, entre otras cosas. En el sentido de que también es una ciudad, bueno, ante todo es una ciudad habitada, ¿no? Que a veces perdemos eso de vista. Decimos ciudad-puerto, sí, también, pero primero ciudad habitada, ciudad cultural, ciudad patrimonial, ciudad turística. Ciudad universitaria, es muy raro lo que acontece aquí, en el buen sentido de raro. 4 universidades de esas que se llaman tradicionales, o sea, universidades antiguas, no universidades recientes, que más bien a veces se gestionan como oportunidades de negocio. La Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Valparaíso, que fue sede de la Universidad de Chile, como tú sabes, la Universidad de Playa Ancha y la Universidad Técnica Federico Santa María. Sin embargo, yo tengo la sensación, pero no sé si tú nos puedes ayudar a entender el fenómeno de que estamos más bien preparando profesionales buenos, porque son buenas universidades, pero que se nos van de Valparaíso por falta de oportunidades. Eso que Berta ha destacado varias veces en nuestra conversación. Mire, pobreza, bueno, falta de oportunidades. ¿Ves tú ese fenómeno en la misma forma que yo lo describo? Ese es un fenómeno que caracteriza, que es un problema, digamos, del país en términos generales, porque hay una concentración de puestos de trabajo y de altos sueldos en la capital que no se produce en otros países. Entonces, acá tenemos un problema de fuga de capital humano de las regiones, de los mejores talentos de las regiones hacia Santiago, fundamentalmente porque, como decía Eduardo, no solo ocurre en Valparaíso, sino que en otras partes, los altos salarios y los cargos directivos en las empresas privadas y públicas están en Santiago. Entonces, las personas tienen que hacer un sacrificio muy grande en términos, digamos, de bienestar material para muchas veces tener carreras exitosas en otra ciudad que no sea la capital, y ese es un desafío de país. Sin embargo, también vemos que esta ciudad tiene la posibilidad de que tiene un nivel de expulsión de jóvenes para estudiar menor. Entonces, muchos jóvenes estudian acá, no solo de Valparaíso y de la región, sino que vienen de otras regiones a estudiar, y el problema se produce entonces después, en un tiempo después, cuando se construyen las carreras, las trayectorias profesionales. Entonces ahí yo creo que hay un enorme desafío que es del Estado, que se puede aminorar con políticas públicas, pero también es del sector privado. Y ahí yo creo que tenemos también un déficit fundamental en cómo aportan las empresas, no solo entregando recursos para actividades puntuales en las regiones, sino que para tener sus sedes, sus casas matrices, para descentralizar también servicios, y eso ocurre mucho más en otros países, y yo creo que ese es un camino muy importante para pavimentar una ruta de fortalecimiento del desarrollo territorial a nivel del país, donde las universidades pueden cumplir un rol pensando en la innovación, por ejemplo, pero necesariamente necesitamos hacer un vínculo más armónico entre el sector privado
y las universidades y el Estado, porque si no, eso no funciona, ¿no? Eso acá claramente no basta solo con los empleos que proporciona el Estado, aunque pueden ser relevantes, se requiere un rol activo también del sector privado en un camino que permita potenciar, digamos, el desarrollo de las regiones. Eduardo. Muy de acuerdo, Marcela. Yo, dos cosas. Una, efectivamente, uno de los problemas es que una parte importante de nuestra población universitaria viene también desde afuera y retorna, por lo tanto, casi naturalmente. Pero creo también de que estamos demasiado en un sistema universitario muy homogénico que quiere, por todas las controles existentes y regulaciones, que quiere más o menos formar igual. Y yo creo que aquí hay una oportunidad para Valparaíso, en el sentido de que nuestras universidades, 4 universidades de buen prestigio, podrían propender a, diríamos, unos grados intermedios entre pregrado y las ingenierías u otras, en el sentido de motivar, de incentivar a la innovación urbana propiamente tal, a la innovación en términos de infraestructura, de proyectos sociales, etcétera, etcétera, que entusiasmara a muchos de estos jóvenes a quedarse en Valparaíso y por lo tanto no hacer grandes tesis o investigaciones, sino que mucha investigación aplicada al desarrollo propiamente tal de Valparaíso. Eso con respecto a la universidad. Yo quería recoger muy rápidamente también el asunto de los inmigrantes. En el tradicional sentido del Valparaíso cosmopolita, a mí me ha encantado la inmigración. Yo creo que hemos crecido como ciudad, como hombres del mundo. Creo que hoy día ningún niño pequeño se asusta ni se atemoriza ni se sorprende al ver un negrito chiquitito, digo negrito con mucho cariño. Nos hemos acostumbrado a aquello y todavía persisten, por cierto, muchísimas situaciones despectivas frente a los inmigrantes, situaciones xenofóbicas, etcétera, etcétera, persisten, pero son menores. A mí me parece que aquí hay una responsabilidad pública, no solamente desde el Estado a nivel nacional, sino que también a niveles comunales. Yo no creo que el problema sea regular en una forma estricta, es decir, perseguirlos, controlarlos, atemorizarlos, etcétera. Yo creo que lo que necesitamos es preocupación, más que regulación, preocupación por los inmigrantes. Estas son personas de muy altas cualidades, la mayoría de ellos, como ha dicho la señora Berta, son trabajadores, son sociables, etcétera, etcétera. Pero las condiciones en que nosotros nos quejamos de cómo tienen el plan de Valparaíso no son sus deseos, son sus ánimos de sobrevivencia. Son necesidades. Pero no hay una preocupación formal de la autoridad como para ofrecerles mejores condiciones, para ayudarlos, para orientarlos, etcétera. Y creo que aquí ha fallado más la autoridad que la sociedad es mucho más abierta a los inmigrantes que lo que son las autoridades o lo que son los columnistas o en fin, ¿no?, los comunicadores que siempre están estresando la crítica hacia estas personas, culpándolas de una parte importante de la pobreza material de Valparaíso. Yo creo que tenemos ejemplos muchísimos, amplios, de cómo vemos la informalidad en toda la historia y en algunos casos la informalidad ha sido, pero realmente un vehículo de sociabilidad, de crecimiento económico, de una serie de factores, pero hay que preocuparse. ¿Puedo acotar algo con respecto a algo que dijo? Diga, Berta, sí. Con respecto a las universidades que a lo mejor deberían de aportar algo más a Valparaíso, nosotros como organizaciones sociales tenemos muchas universidades que vienen a entregar su trabajo a nuestras organizaciones sociales.
Y nosotros agradecemos porque los chicos hacen un buen trabajo, pero vienen a hacer un trabajo. Y nos falta el compromiso de la entrega, qué pasa después con su trabajo y cómo lo podemos aplicar en el terreno mismo. Eso echo de menos de parte de las universidades, a lo mejor tarea para la casa, Muy bien. porque vienen los estudiantes y vienen con toda la voluntad, pero vienen por una tarea. Pero esa tarea después, que podríamos aplicarlo a través del gobierno regional o otras cosas, no se logran. Tenemos proyectos maravillosos hechos por los chicos con respecto a la recuperación de nuestras quebradas, pero queda ahí, en un papel que nunca llega a un resultado final. Y eso es penoso, que se desgaste tanta energía y que quede solamente en una tesis o en un papel y que no se aplique. Muy cierto eso. La canción del Gitano Rodríguez con que abrimos hoy, en una de sus partes, el gitano en la letra escribe, o se refiere, mejor dicho, a la ciudad que él ha observado, lo que ha observado para que nos vayamos entendiendo. ¿Por qué? Porque él estudió arquitectura y deambulaba, como muchos estudiantes, por los cerros de Valparaíso, tomando notas, viendo volumetrías, examinando las escaleras, y es prueba, y qué bueno ir terminando de esta manera, de que esos que van a los cerros, sí es un aporte, obviamente, porque conocerán mejor la ciudad, pero tiene que haber un compromiso más permanente, más institucional. Sí. Si tuviéramos, porque ya terminamos, si cada uno de ustedes, partiendo por ti, Eduardo, tuviera que pensando en el futuro de Valparaíso y escoger una palabra, es difícil. Una palabra. Una palabra. Si tú piensas en el futuro. Recuperar la identidad del porteño. Marcela. Yo diría esperanza. Esperanza, bien. Yo me voy a tomar de la mano de Gonzalo y la Vaca, solución. No remedio, pero Valparaíso, si no tiene solución, tiene que tener solución. Comparto. ¿Comparte esa palabra? Sí, necesitamos soluciones y rápidas. Y en verdad soluciones, en Sí, plural. verdadera. Muy bien, Berta. Bueno, darles ciertamente las gracias a ustedes porque realmente en mi percepción y estoy seguro en la de todos quienes han seguido esta conversación, ha sido pertinente, hemos cumplido con el encargo que teníamos de hablar de Valparaíso en los términos que hemos hablado. Yo me he sentido particularmente entretenido con las intervenciones de ustedes y decirles a quienes han seguido esta conversación pues que vuelvan a examinar el programa espléndido de Puerto de Ideas para este año. Hay muchas actividades que vienen en la tarde, mañana desde luego. En verdad esto está recién comenzando.